Ok. Ahorita nada más soy una persona conectada, me aparece. Ahorita vamos a esperar a que más personas se conecten para que estén en la conversación, ¿no? O en la conversación de este Facebook Live que estamos haciendo. Nada más yo en este momento lo voy a compartir en los grupos que tenemos para que más gente nos puedan ver, ¿no? Muy bien. Ahorita ya hay 6 personas que nos están viendo. No sé si quieres ir platicándoles de qué vamos a hablar. Sí, primero darle la bienvenida a los que están y vamos a esperar unos minutos allá o unos segundos nada más a que se conecten. Pues aquí estamos saludando a sus amigos Eduardo y Frank de Paja Design. Continuando con estos videos, ahora tenemos esta modalidad de transmitir simultáneamente los dos. Y el tema de hoy que vamos a comentar es la importancia de contar con la estructura del edificio para tener claro cómo vamos a hacer el diseño de nuestro sistema contra incendio a base de rociadores automáticos. Ese sería el tema a tratar, la importancia y los puntos. Yo básicamente de esto quiero comentarles 3 puntos que los vamos a ir mencionando conforme vayamos avanzando. No sé cómo vamos a ir con los que se están conectando, las personas que se están conectando. Tenemos 11 personas que ya están conectadas. Yo creo que ya con esos podemos comenzar. Sí, pues si quieres, empiezo yo. Primero, lo primero y más importante que quisiera yo comentarles es que la estructura del edificio, si ustedes tienen un diseño o, o quieren contratar o revisar un diseño de un edificio que vaya a ser protegido con rociadores automáticos contra incendio, lo primero que deberían de revisar al ver el plano es que no que tenga rociadores. Obviamente eso ya lo darían por hecho, ¿no? Que tuviera los rociadores. Es que esos rociadores, en esos rociadores se vea reflejada la estructura del edificio. Porque de lo contrario, yo lo que considero personalmente es que ese no es un diseño de rociadores automáticos contra incendio. Yo lo considero que es solamente un dibujo. Y incluso les digo a muchos de nuestros clientes y a los muchachos cuando nos toca revisar algún proyecto de algún tercero, que pues básicamente nosotros por hacer algo así, incluso ni siquiera cobramos honorarios, cuando otros pues consideran y cobran un costo por elaborar ese, entre comillas, diseño, que les digo, para mí es un dibujo. No sé, ¿tú qué opinas de este punto, Eduardo? Sí, pero realmente pues es muy fácil hacer una distribución de rociadores, no sé, vamos a decir, de 10 por 10, los ponemos, partimos 5 de la pared, 10, 10, 10, 10, 10, luego otros 5 de la pared, 10, 10, 10, 10, pues eso es un simple dibujo, ¿no? No sería como un diseño tomando en cuenta la estructura, porque de lo que vamos a hablar, ¿no? La estructura ahora sí que afecta a la distribución de los rociadores dependiendo del tipo de rociador, desde el estándar hasta el SFR. Entonces, por hacer un dibujo de una distribución de 10 por 10, pues, como dices, es un dibujo, pues realmente no es una ingeniería. Así es. Eh, y otro punto importante antes de pasar al siguiente es que también entendemos que los diseñadores o la gente que se dedica a los sistemas de rociadores, pues no es un especialista como tal, porque la estructura es una especialidad. Ajá. Pero sí debemos de familiarizarnos, o sea, con los conceptos.
en cuanto a qué es un polín, qué es una viga, un joist, una trave, una columna, elementos que conforman la estructura y debemos de tener un conocimiento de cuando menos identificarlos, ¿no? Porque Sí. hay muchos más elementos que se integran a la estructura. Y yo tengo una anécdota curiosa en alguna vez que me tocó dar un curso y yo pues estaba explicando ahí eh, pues cómo se distribuían los rociadores y hablaba mucho de la viga y la viga cruza por aquí, incluso señalaba en la cubierta y pues todos me miraban, pero mucha gente, yo suponía que entendían a qué me refería, ¿no? Al decir una viga, pero pues resulta que no. Después en un tiempo que hubo me preguntaron qué Ajá. me refería con la viga. Obviamente puede ser por los términos que utilizamos en diferentes regiones, tanto aquí dentro del país, en México, como en Latinoamérica o incluso en España. Se puede haber una diversidad, pero sí hay que estar familiarizados con esos Ujú. conceptos, ¿no? Y sobre todo preguntar, ¿no? Que si estamos familiarizados, porque podemos estar explicando alguna cosa técnica de la distribución de los rociadores o por qué se actúa o se distribuye de tal manera, pero en realidad no estamos siendo muy claros a la hora de los conceptos que conforman la estructura. Sí, en ese caso, el que comentas, por ejemplo, ahorita me acordé de que me estaban comentando una vez la estructura H. Y yo, ¿cuál es la estructura H? Y ya, después, ya cuando me la dibujó, pues la viga tipo I. Entonces, a veces tenemos diferentes términos para una misma cosa, pero lo importante es que nosotros conozcamos el elemento. No importa el nombre, pero que conozcamos el elemento para nosotros poder de- poder determinar el rociador que vamos a utilizar, cómo lo vamos a poner. Es decir, bueno, no sé los que nos están viendo, pero al nosotros ver la estructura, ya estamos pensando cómo vamos a poner el rociador. O sea, si yo tengo, no sé si ya me adelanté mucho, pero si tengo un joist, pues puedo poner un upright. Pero si tengo polines o vigas, tengo que tener la opción de poner pendants o bajadas, cuellos de gancho, etcétera. Entonces ya estás maquinando dentro de la cabeza qué es lo que vas a poner. Cosa que si no tienes la estructura, si no conoces los elementos o cómo van a estar instalados, lo que podrías hacer es una distribución de rociadores y en un momento dado, cuando llegue la instalación, pues te topas con que no puedes instalar porque o está muy abajo el rociador o tienes que dar muchas vueltas, etcétera, ¿no? Sí, así es. Y el otro punto que también quisiera mencionarles, que no vamos a profundizar en ese, pero es bien importante que entendamos eh, cómo NFPA incluye la estructura y la divide en dos secciones. Si nuestra estructura es obstruida, número uno, o si es no obstruida. Y obstruida o no obstruida, ¿a qué? A, básicamente a dos factores, a la transferencia o la dispersión del calor, como el calor en un incendio tiende a subir y se va dispersando, entonces esa estructura que tanto impide el flujo de esos gases calientes para la activación de los rociadores. Y número dos, el patrón de descarga de los rociadores también es importante porque de ahí depende la efectividad del rociador al atacar el incendio. Ese es muy importante en la estructura. Sí, sí. Este, y también el segundo punto o tercer punto, ¿no? Que quisiera comentarles es otra de las cosas importantes de conocer la estructura es la distribución de los mismos rociadores. Como mencionaba Eduardo, pues no es lo mismo decir, vamos a poner un rociador a 10 por 10 y cuadrarlo muy idealmente
pero resulta que la estructura está dimensionada o distribuida de una manera que nos va a obstruir esa distribución tan uniforme y tenemos que hacer algunos ajustes. Por eso es importante la estructura, número uno. Y número dos, la distribución de los mismos soportes, en caso de que ocupemos antisísmicos, pues también necesitamos saber la estructura. Si nosotros hiciéramos ese caso ideal de 10 por 10 y lo ponemos todo así, pues que se agarren de donde puedan, pues la verdad no es un diseño o una ingeniería. Entonces esos dos puntos son bien importantes. Y el tercer punto con esa estructura es si la estructura va a ser capaz de soportar el sistema contra incendio. Normalmente en edificios nuevos tenemos que, si es capaz, porque ya los ingenieros estructuristas lo han contemplado dentro de las cargas que se tienen, pero acuérdense que también tenemos diseños de retrofits o de diseños de edificios existentes y muchas veces nos encontramos que pues la estructura, incluso aparentemente nosotros sin ser especialistas, pues que no va a ser capaz de cargar el sistema con incendio. No sé qué opinas de esos tres puntos, Eduardo. Empezando detrás del tercero, era, eh, ahorita ahorita estamos en el norte, pero yo estuve varios años en Querétaro y me daba cuenta que había almacenes o había lugares en los que levantaban paredes y luego ponían un techo curvo. Estos techos tienen, a lo que entendí, estructura ligera. Entonces, estos cargan muy poco peso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de estructuras que sean ligeras para ver si va a cargar el sistema contra incendio. Recuerden que el sistema contra incendio son tuberías mínimo cédula 7, máximo cédula 40, más accesorios, más soportes, más todo lo demás, ¿no? En cuanto a ese tipo de estructuras curvas y también estructuras de edificios viejos, como los que comentas, que se le hace un retrofit y probablemente se diseñó para una carga y se topó y ya no puedes cargar nada más, sino que tendrían que hacerle algunas adecuaciones, ¿no? Sí, así es. Y otra cosa importante sobre de esas revisiones o evaluaciones de la estructura es que tiene que ser por medio de un ingeniero estructural certificado. Eso lo indica ahí en el capítulo 17 de la edición de NFPA 13-2019. Y otro punto también importante que también se presta un poco a confusión, que lo indica la NFPA 13, es que el soporte como tal, el diseño del soporte de la tubería o del sistema contra incendio, en este caso pues la tubería, y es una pregunta de examen, Eduardo lo sabe bien, es una pregunta de examen, debe ser capaz de soportar 5 veces el peso de la tubería llena de agua más 250 libras. Eso es lo que debe soportar el soporte, ¿no? Entonces, este es un dato que muchas veces el ingeniero estructurista no lo conoce cuando tiene que diseñar un soporte especial para el sistema contra incendio. Entonces, él se va con las cargas que le dictan los reglamentos de las estructuras. Profundizando un poquito más en esto, me puse a investigar de dónde venía ese dato. Pues ese dato viene básicamente del International Building Code en Estados Unidos, donde después de hacer muchos análisis, ellos determinan que una carga de 50 libras por pie cuadrado es la que tendrían que estimar por todas las cargas vivas, pero ya haciendo una idealización entre las cargas vivas y las cargas muertas, determinaron una serie de 22 o 20 y tantas ecuaciones y dijeron, ¿sabes qué? Nuestro factor de seguridad va a ser entre 0.5 y 1.6 y las vamos a meter a cada una de las ecuaciones conforme vayan diseñando las estructuras. Términos de estructuristas. Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Que el fondo de los 250 libras viene de ese análisis del International Building Code. Entonces, ¿qué dijo el comité de NFPA? Pues el comité de NFPA se asegura
con un factor de 5 o mayor, en este caso es de 5, y dice, pues yo voy a pedir que se diseñen los soportes para que no haya ninguna falla con 250 libras. Entonces hace la multiplicación de 250 por 5 y eso nos da el factor de 250 libras. Más o menos es de donde viene ese factor, ¿no? Sí. Y otro punto importante que sí quisiera yo mencionarles una anécdota de alguna vez que también se los mencioné en el soporte de tipo Yuhu, que fue un proyecto especial de una planta de pañales en la ciudad de Tijuana. Tuvimos ahí un diseño por parte de un estructurista certificado, donde hizo toda una estructura para soportar los alimentadores de los sistemas de rociadores, porque salían desde un mismo punto, ahí no podíamos tener tubería subterránea por el área delimitada, y el diseño completo lo tuvo que hacer un ingeniero estructurista certificado para los soportes de esos tubos, porque la estructura no era suficiente. Y le tuvimos que pasar esos datos para que él diseñara esos soportes. Ok. No sé si comentes algo al respecto, El Eduardo. punto número 2 que decías, no recuerdo cuál era. El de la estructura de cómo debe evaluarse por medio de un ingeniero estructurista, ¿o cuál? No, era, bueno, es que es cuando lo estabas comentando, me acordé de un proyecto también donde me llegó a mí el diseño, un diseño ya hecho. Uh-huh. Y a la empresa hermana le tocó instalarlo, entonces me pidieron revisarlo. Cuando lo reviso, lo primero que observo es que no trae estructura. Estaba la distribución de rociadores y no tenía la estructura. Entonces, lo primero que hice yo fue contestarle y decir, ocupo la estructura. Mándame la estructura para hacer la revisión de los rociadores. Uh-huh. Cuando me mandan la estructura, pues mi sorpresa es que una forma de distribuir los rociadores es que nos queden de tal forma que los ramales estén perpendiculares a la estructura secundaria. Con esto nos ponemos solamente una pera en lugar de poner un trapecio, ¿no? Para los ramales, que son los más, en lugar de los cabezales, que son los menos. Entonces, pues estaba prácticamente el diseño para poner puros trapecios en el sistema contra incendio. Lo que hicimos fue borrar todo, dejar la distribución de rociadores, ajustarla y volver a acomodar los ramales de forma perpendicular a la estructura secundaria para poder así nada más tener una pera en cada ramal. Es decir, pues para un diseñador, pues lo diseñas, no tengo la estructura, lo hago y ya acabé, ¿no? Lo mando para allá. Pero si el que va a instalar no sabe que tenía que tener la estructura para hacer la distribución de rociadores o los ramales, pues se puede ir con la finta y cotiza una cantidad y cuando llega a campo se da cuenta de que pues, no va a poder instalarlo porque no consideró 1000 trapecios, ¿no? En lugar de 1000 peras. Eso es como que algo muy importante que se quiera comentar, ¿no? Porque sí, yo he visto muchos diseños sin estructura, pero para la otra parte, la parte que va a instalar, ¿cómo se dan cuenta qué es lo que va a llevar la instalación? En el dibujo, digo, está muy fácil, pero si no hacemos esa revisión, llegan en campo y se quedan cortos. De hecho, de esa revisión salió que pues hubo un ahorro en la instalación, porque en lugar de considerar trapecios, consideramos peras y ya se pudo, de hecho, hasta redujimos rociadores por el tipo de estructura y se pudo hacer un ahorro. Pero si la compañía que va a instalar no tiene un departamento para hacer ese tipo de análisis, pues entonces sí ahí se meten en situaciones, pues, son monetarias que pueden ser muy complicadas, ¿no? Para el instalador. Sí, así es. Algo importante también para que les quede de referencia, en la NFPA 13, edición 2019, donde pueden encontrar esto de las 5 veces del tubo lleno de agua más 250 libras, es específicamente en el capítulo 17 que habla de todo lo referente a soportería. Y la sección que
habla específicamente de este punto de la sección 17.4.1.3.1. Ahí lo pueden encontrar. Pues por mi parte es lo que yo quería comentarles, que sí es importante que se considere la estructura por todos estos factores que hemos platicado. No sé si quieras comentar algo más, Eduardo. Y aparte, bueno, les comentaba al principio el tema de, bueno, Frank lo comentaba, de conocer la estructura, porque se puede tomar muy a la ligera, pero si no sabemos o no conocemos cómo es la estructura, pudiéramos elegir un rociador que tal vez no podamos ponerlo. No vamos a entrar mucho a detalle a qué tipo de rociadores nos referimos, pero tienen que ver con la distancia del techo hacia el rociador. Si no tenemos en cuenta la estructura, podemos caer en una situación complicada en el diseño, y si ya se pasa la hora, pues se vuelve más complicado, ¿no? Es mejor contemplarlo desde el diseño y y sí, conocer mucho bien los elementos de la estructura. Sé que no nos dedicamos a eso, pues, pero sí ponerle atención a los detalles cuando nos manden los planos estructurales, para cuando tú veas una planta de una estructura, o sea, tú ya sabes qué detalles son, es más fácil para ti empezar a hacer o a maquinar en tu cabeza el diseño que vas a hacer, ¿no? Va a ser upright, pendant, con cuello de ganso, etcétera, lo que sea. Sí, por eso, por todos esos factores que está mencionando Eduardo y los que hemos estado platicando en estos minutos, por eso es que yo considero personalmente pues que si no tiene estructura pues es un dibujo y pues se van a tener demasiados problemas y costos extras durante la ejecución del Así es. trabajo. Ujú. No sé si quiero cerrar ahí con lo último que siempre mencionamos acerca de que nos pueden seguir en las redes y nuestros Sí, cursos. pues ahorita nos están siguiendo en Facebook, ¿no? Ahí estamos como Baja Design Engineering. También tenemos un blog que se llama WordPress, Baja Design WordPress, así lo pueden buscar. Y nuestra página de YouTube, que sería BDE, como Baja Design, BDE, espacio, TV Channel, ¿no? Ahí tenemos ya más de 100 videos que pueden ustedes ver. Y ahora con la cuarentena, pues vamos a hacer más videos para estarlos subiendo y darles información de valor, ¿no? No solamente los mismos temas que dan los cursos o que nos dan los cursos todos los años, ¿no? Sino un poco más, ¿no? Para que ustedes también aprendan igual que nosotros. Muy bien, pues no nos queda más que despedirnos y, y que recuerden que es mejor tener un sistema contra incendio y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo. Gracias. Muchas gracias. Nos esperamos mañana también en la transmisión de a la misma hora, y cuídense mucho. Nos vemos.